Ok, como les decía, la clase del día de hoy es de hacia Figma, crear wireframe en pantallas de móvil y de esto y usar Figma. Figma es un aplicativo, y ahora lo vamos a ver en la teoría, y nos va a llevar a crear este framework para el proyecto. Entonces, la línea o el objetivo de la clase de hoy es entender cómo vamos a utilizar y hacer algunas prácticas en laboratorio acá para cómo vamos a utilizar a nuestro favor para ayudarnos en el desarrollo de lo que es la parte de los wireframes. Entonces empecemos. Dentro del aula virtual se encuentra este laboratorio, como lo dice la planificación. Esta sería la clase 28. Entonces, dentro de la clase 28 tenemos el reto 12 y tenemos el PDF con la información que vamos a ver el día de hoy, además de ciertos videos adicionales, tutoriales y el video que se deja de la clase grabada de hoy que estará disponible en YouTube y yo hago la referencia por acá. ¿Ok? Entonces, para los que van a trabajar offline. Entonces, eh, considerando que venimos como en una cadena de producción de software, ¿no? Primero hemos trabajado en paralelo con lo que es la arquitectura o los entornos, entendiendo un poco para qué sirven los entornos, para qué, además que esas fases de que desarrollamos y probamos y desplegamos, y que además también conocemos un poco todo lo que tiene que ver, eso es de la parte técnica. Hemos estado entendiendo la teoría y además hemos armado un backlog de un producto el producto que se va a armar, el proyecto de ATI 1 en este caso será lo que tiene que ver con una pequeña red virtual, ¿no? Como una red virtual así tipo obteniendo la experiencia que podemos tener en un Facebook, en un Instagram, en un Snap, digamos, en un WhatsApp, digamos, esa comunicación directa entre varios usuarios para comentar, postear, ¿no? Y ese es el alcance del proyecto. Con base en ese alcance, con base en lo que se requiere como requisito, que también hablamos de que en la teoría los requisitos se definen basados en ciertas metodologías. En el caso de Scrum, a través de la tripleta dado como el rol quiero, que es lo que quiero como requisito, entonces tengo que hacer ciertas cosas y que en el caso de casos de uso hay una tablita un poco más estructurada, pero que también habla de requisitos funcionales, no funcionales, de flujos principales y flujos alternos, con una serie de pasos, ¿verdad? O unos prerequisitos. Al final definimos requerimientos. Y esos requerimientos en esa fase que, vuelvo y repito, la teoría dice, no deben estar casados con la tecnología o con el software como tal, sino con las necesidades del cliente, no con la pantalla o cómo va a ser el botón o cómo vamos a navegar. En esa parte deberíamos abstraernos de eso. Eso en la parte purista de lo que es la definición de requerimientos, aunque en la práctica muchas veces se van a dar cuenta que en las organizaciones van en paralelo, ¿no? La definición de las características y comportamientos del software que versus el requisito funcional operativo o del negocio. Entonces, ¿qué hace Figma? Figma es una manera de aterrizar esos requisitos. Y Figma no solo es la única herramienta, ¿no? Hay otras herramientas como InVision. Ustedes pueden hacer incluso prototipos en HTML o podrían, incluso a mí me ha tocado hacer template de reportes en Excel que los va a generar una versión, digamos. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a entender o a digerir cómo se ven esos requerimientos en la pantalla ya operativamente. En las empresas generalmente tienen un área de diseño. El área de diseño es la que se encarga de hacer esta definición de los wireframe o del esqueleto del aplicativo. Y muchas veces en herramientas como Jira o como GitHub, donde están esos requisitos, se coloca eso como un insumo adicional. Es decir, tengo el requisito funcional por parte del cliente, el product owner se comunica con el equipo de diseño y hace la definición de las pantallas
y luego ese mismo product owner alimenta nuestro backlog con ambos insumos. Entonces, es como trabajo que se está haciendo en paralelo. Ahora acá en la academia, en lo que es la universidad, vamos a entenderlo de una manera secuencial y ustedes van a ir moviéndose en ese rol. Con este apoyo, entonces el feedback, al momento de empezar un proyecto de software donde donde sea necesaria la constante iteración de un proceso de iteración humano-computador con el sistema, es impredecible el diseño de interfaces gráficas de usuario, lo que es la GUI, ¿no? De diseño, interfaz, user graphic, ¿no? La interfaz gráfica de usuarios no son puntos de comunicación tales como controles y canales sensoriales que permiten la interacción del usuario con las máquinas o sistemas de aplicativos en cuestión. De hecho, van a haber varias asignaturas que tienen que ver con esta línea, como la materia de humano-computador, que les va a permitir además profundizar un poco sobre el diseño de software. Porque aclaramos que cuando sea necesaria la iteración de usuario, porque también hay aplicativos o hay sistemas de software web, donde la aplicación realmente no necesita interfaces. Nosotros podemos tener aplicativos donde, bueno, es un proceso de backend, donde me leo una base de datos, genero un archivo y lo dejo en otra parte. O procesos de integración utilizando tecnologías como el bus de IBM, que lo que hace es un orquestador de buscar información en varias partes para centralizar y luego lo expone en un aplicativo. Entonces, tal vez en algunos casos la parte de la interfaz no es el foco, pero cuando es así, las interfaces gráficas son un punto de comunicación súper importante. Existen diversas metodologías que están enfocadas al desarrollo de GUI en el laboratorio. Este laboratorio en particular, vamos a tener una guía de aquellas metodologías y que están centradas en el usuario, en esa interacción. De hecho, existen incluso empresas un poco más formales de la línea publicitaria que, así como hacen investigación de mercado sobre productos, que vas y te dicen, bueno, vamos a hacer una dinámica de tantas personas donde hacemos una encuesta y vemos, bueno, vamos a probar aquí todos este chocolate. Y, ajá, y vas buscando la experiencia de ese consumidor. Lo mismo sucede con las aplicaciones web. Hay empresas encargadas de hacer estudios de usabilidad de aplicaciones, donde en ese caso se hace la revisión de cómo el usuario puede interactuar y qué tan user-friendly es mi aplicativo. Para ello, las metodologías se enfocan en ciertos contextos. Primero, tenemos que hacer ese análisis, ¿no? El análisis basado en el diseño centrado en el usuario. Luego nos vamos al diseño, hacemos la evaluación, la implementación y despliegue. Y aquí, basado en ciertas metodologías enfocadas en usuarios, existe un foco muy de metodología ágil que tiene que ver con el feedback. Yo hago el análisis, diseño, evaluación, implementación y despliegue y en algún momento hago ese estudio de mercado o hago el estudio con mis usuarios para entender el feedback, tener una revisión o un review que nos lleve a una retrospectiva de mejora del producto. Entonces, esto puede ser un ciclo, eh, como lo reflejamos aquí en esta flechita, iterativo. Entonces, estas son las fases de las metodologías centradas en usuarios que tienen mucho que ver con las metodologías tradicionales o las metodologías ágiles a nivel de definición, en procesos más cortos o más largos de iteración, pero donde se centra en el diseño del usuario. Está centrado en el diseño hacia la usabilidad del usuario, que también es conocido como UX, User Experience. Análisis e investigación. Entonces, esa fase abarca el proceso de licitación de requerimientos o levantamiento de información. Implica entender la necesidad del usuario, la definición de funcionalidades, reglas de negocio y arquitectura de la información, entre otros. Nótese que todas estas actividades pueden ir en paralelo. Mientras un product owner se reúne con los stakeholders para entender funcionalidades y reglas del negocio, el arquitecto de software, basado en esas necesidades, va definiendo los componentes técnicos. ¿Ok? Luego tenemos el diseño. En esa fase se enfoca la selección de la paleta de colores.
no, y aquí hablamos de diseño de la interfaz, porque también sabemos que en paralelo podría estar trabajando el líder de desarrollo con el arquitecto en el diseño de datos o en el diseño de la arquitectura del software, ¿no? De dónde va a soportar. Aquí el foco va más entonces hacia lo que tiene que ver con la interfaz, paleta de colores, tipografía, el tono, el color, y también involucra el proceso de maquetación y prototipado. Este último es una aproximación de alta fidelidad del comportamiento. Aquí es donde nace la idea. De hecho, metodologías como UX hablan de una fase inicial de acercamiento donde ustedes podrían estar haciendo, y bueno, lo deben estar trabajando en este momento, después que hicieron la definición del backlog del producto. Pueden hacer borradores, ¿no? Wireframes, borradores, incluso en lápiz y papel, donde luego ya un poco se ha modernizado para agilizar esos procesos. Lo puedes incluso colocar como parte inicial de tu levantamiento de información. Esas primeras ideas con maquetación a lápiz y papel. Eso se transforma en wireframes que son más maquetas, que no tienen una forma, y hay herramientas incluso que tienen es esa definición para, no una alta definición, sino que te llevan solo a pintar cuadros, posiciones donde podrían estar imágenes, algo de texto, ¿no? Que no son tan tan de alta fidelidad, ¿no? Y luego ya está el prototipado, que ya un poco está más a la línea de lo que se va a querer. Incluso puedes hacer prototipos utilizando ya HTML con librerías de CSS, que ahí entonces puedes reutilizar ese código cuando ya vayas a la implementación. Entonces, pero lo que haces es que presentas primero esto. Algo importante también a nivel del diseño es que muchas veces tenemos dos esquemas. Un esquema donde tenemos que llevar una línea corporativa, entonces decimos, bueno, por ejemplo, ustedes van a hacer un aplicativo para una empresa como Farmatodo. Ustedes saben que la paleta de colores va en la misma línea, debería ir con azules, debería tener el logo de la empresa, el manejar un estándar del tipo de letra, mientras que hay otros productos que son personalizados. Entonces tienes un sistema que, por ejemplo, tenemos el sistema un sistema de juegos donde es para varios juegos, la parte administrativa, y ustedes necesitan configurar esos colores, que de repente si lo va a utilizar el cliente uno estén con fondos colores azules, y si lo va a utilizar el cliente 2 lo utilicemos con fondos naranjas, y otro cliente lo vamos a customizar con fondos verdes, ¿no? Entonces allí esa parte de diseño, ¿cómo la traducimos a nivel de desarrollo? Para que sea escalable y que fuera configurable, bueno, utilizando la diferencia entre lo que vimos de CSS, y hemos visto de tener un directorio de imágenes, y hemos visto de tener un directorio de iconos. Entonces, eso al final se va a traducir. En el diseño no es tan importante entenderlo, pero a nivel del desarrollo sí debemos ir tomando las previsiones basado en hechos, en eso. Paletas de colores, dependiendo del producto, puede ser estándar corporativo o tiene que ser customizable y personalizable. En ambos casos, la idea siempre es mantener la usabilidad y a nivel de nuestro código, la mantenibilidad. Así que, aunque vamos en la fase de diseño, tenemos que ir pensando en ello. Y el foco de este proceso es hacia el usuario, pero como desarrolladores, nuestra mente debe estar, ir tocando cada una de esas aristas. Luego de que ya hacemos esa parte de nuestra maqueta o nuestro prototipo, vamos a lo que es aplicar la prueba de usabilidad del prototipo para medir el desempeño del mismo hacia con los usuarios finales. Asimismo, permite detectar fallas y aspectos mejorables antes de la implementación. Y fíjense que aquí entonces viene el reto donde podemos hacer que un usuario interactúe con un prototipo. Y ya lo vamos a ver que Figma nos permite, sin poner una sola línea de código, esto. Hay aplicativos, entonces, como Figma y como InVision, que además, si lo hace el diseñador, nos permite también sacar de ahí cierta información. No hemos programado, pero nos da el diseño, nos da los colores, nos puede incluso generar los CSS y compartírselos como base al desarrollador para la fase que sigue, que es la implementación, que es donde se desarrolla.
bajo la tecnología que se estableció del proyecto, que es un trabajo en paralelo que se está haciendo con el arquitecto, cómo vamos a montar ese entorno y el HTML, CSS, JavaScript, entre otras cosas, ¿no? Em, Además de, bueno, en qué máquina, si lo vamos a hacer online, si vamos a utilizar herramientas como Figma, que es un servicio online, si necesitamos comprar licencias en algunos casos para tener prototipados de mayor fidelidad en el equipo, por el equipo de diseño, que eso significa hacer pagos. Entonces, todo ese tipo de evaluaciones se debe ir haciendo en paralelo, aunque nuestro foco dentro de la fase es el prototipo hacia el cliente, ¿no? Hacia cómo se siente. En esta evaluación, además, encontramos cosas o ha sucedido que allí, por ejemplo, si tenemos una amplia gama de características de usuario, por ejemplo, tenés personas que, bueno, los AI de juegos van dirigidos a gente tenemos que definir un target de edades de nuestros usuarios o un target de utilidad. Si es un sistema de core bancario, de repente tiene gente que tiene mayor edad, ¿no? Entonces, tal vez eso pueda hasta incluso influir dentro de cómo es la definición de tu software, de tu prototipo, del diseño de tu interfaz. Entonces, y aquí en la evaluación, si no nos dimos cuenta de ello, podemos tener de repente una interfaz más dinámica para gente que interactúa más con el tema de juego, pero una interfaz mucho más formal para una aplicación tipo facturación o banca, ¿no? Un poco más cuadrada, más estructurada. A nivel de la definición. También, si en el diseño estudiamos con nuestros usuarios eh, por ejemplo, un punto importante que cuando ya llegamos a la evaluación tenemos que detectar es si existen personas, por ejemplo, con discapacidad visual. Entonces, eso a nivel del diseño nos puede variar un poco ciertas interfaces o respetar, y ustedes lo han utilizado en las DevTools cómo hacemos emulaciones para que una persona que tiene temas en la vista, o personas con daltonismo, digamos, esos son factores que pueden influir en nuestra fase de diseño y que si no las consideramos, luego van a estar afectadas en nuestra evaluación y nos van a implicar un retrabajo o devolvernos, porque si llegan a la implementación vamos a tener algunos inconvenientes al momento del despliegue. Entonces, la importancia del prototipo radica en la detección temprana de fallas del diseño, de flujo de pantallas, de aspectos de mejoras a considerar antes del desarrollo del sistema. Y esto nos permite evitar de manera brusca cambios en el alcance, en el diseño, que repercuten considerablemente en el tiempo y el costo. Y eso incluye los temas que les acabo de comentar. Ahora, ¿qué es Figma? Figma es una herramienta online que permite diseñar y crear prototipos, así como recopilar comentarios o notas sobre el proyecto, es decir, que es interactiva. Allí podemos entonces compartir un prototipo y decir, yo opino esto. De hecho, es una de las formas más comunes de trabajo. En mi experiencia con InVision, los diseñadores montaban los prototipos y nos los compartían a nosotros, al equipo de desarrollo. Y nosotros, bueno, sí, pero aquí crearía esto, incluso adaptándolo no solo a las necesidades de la interfaz, sino a lo que ya tenemos en base al tiempo, por ejemplo, de un proyecto, podríamos decir, oye, pero ya como desarrollador, yo tengo este componente gráfico que en vez de ser un checklist, es un radio button y creo que podría funcionar y, digamos, esa conversación es posible tenerla dentro de herramientas online que permiten esa interacción. Esta es la primera herramienta de diseño de interfaz basada en navegador, lo que facilita que a los equipos la creación del software. Y bueno, vamos a empezar con Figma. Primero, los que estamos aquí en línea podrían colocarse en esta ruta. Digamos, les va a abrir un site. En mi caso, yo ya estoy conectada. De hecho, tengo como 4 usuarios de Figma porque hoy me conecté con el usuario de ATI y les da la bienvenida, ¿no? Entonces, cuando ustedes se conectan allí, les va a pedir o crear una cuenta con un email o pueden conectarse con un usuario de Google.
que ya exista un Gmail, un correo Gmail. Entonces allí hacen el registro para hacer la validación convencional a través de la plataforma, como acá se ve, ¿no? Les va a preguntar. Y bueno, si hay una parte de validación que les pide hacer un recacha, que verifica cuál es la imagen para que no sean un robot, y ahí llegan a esto que está aquí. Después de hacer el registro de usuario en Figma, ya que están registrados, se redireccionan a la pantalla del archivo donde es posible visualizar todos los proyectos que ya han sido creados hasta entonces. Y para crear uno nuevo hay que hacer clic en el botón New Design File ubicado al lado derecho. Entonces, recuerden que los laboratorios se van refrescando cada semestre y hemos tenido o experiencias donde de repente una versión cambia, otra versión tiene algún componente. Lo mismo puede pasar con esta guía en fin. Entonces vamos a revisarlo en línea para ver, ¿no? Aquí puede haber cambios. Ahorita hay muchas actualizaciones de herramientas gráficas por el tema de las IA que se integran con componentes IA. Vamos entonces a experimentar hoy con esta herramienta. Aquí, por ejemplo, tenemos ese botón que comenta que dice el laboratorio, que es el Create. Entonces aquí vamos a crear un nuevo proyecto em, de diseño, ¿ok? Y fíjense que nos coloca una página en blanco, pero aquí nos va dando la guía, por eso hice una creación de una cuenta nueva con el usuario de ATI2 para que vean cómo me va pasando a través de ciertos pop-up indicándome cómo funciona. Use WeKit from Apple, Google o Figma to Jumpstart Your Designer de Make the Journal. Entonces, bueno, usas el kit para Google o en Figma para poder diseñar y hacer tus propios diseños, ¿no? Aquí fíjate que te dice la barra. Ok, inicia con un frame. Un frame es como un marco. Bueno, yo lo tengo en inglés, ustedes podrían instalarlo en español, pues, es multilanguage. Clic en el draft y entonces aquí haces un frame, un contenedor para diseñar lo que tú puedes y hacer un draft de tu elemento, un borrador. Entonces, nótese que aquí ya tienen una barra en la parte posterior, en la parte inferior, que bueno, se parece mucho a las barras de estos software que son de diseño, así que desde Paint hasta herramientas básicas como herramientas de Word, es texto, agregar texto, layer, cliquea en el framework y inicia tipeando o creando un texto en tu layer. Fíjense que aquí tienen esto para crear marcos, tienen esto para seleccionar cada uno de estos o para hacer un draw, que es como rayitas, o hacer acciones como buscar, aquí vamos a darle next al texto, te sigue haciendo el overview del aplicativo. Aquí tienes el kit que siempre estará aquí, que puedes agregar librerías, porque además también trae como templates que puedes luego incorporar. ¿Ok? Y bueno, aquí les decía que, por ejemplo, en estas actions tienes igualmente para buscar o reemplazar algunos elementos, algunas opciones dentro de tu setting, también de tu configuración de tu cuenta. Y bueno, creas un frames. Aquí lo vamos a ir haciendo en clase, ¿ok? Basado en los parámetros. Pero ya por ahí lo tienen, se configuraron. El new, fíjense que aquí lo que cambió la interfaz es que aquí está Design File y aquí en el new teníamos a nivel de diseño. Y fíjense que es igual, ¿no? Tienen un marco, tienen una cantidad un banner al lado izquierdo donde tienen ciertas librerías y aquí hay, incluso cuando ya están montando su proyecto, les va a aparecer a nivel jerárquico cómo estaban apareciendo esos pequeños objetos gráficos y los pueden ir moviendo, ¿no? Pueden tener un super layout donde puedan tener varias pantallas en uno solo. Al final eso es manejable a través de una navegación que se simula, lo vamos a ir viendo en el laboratorio. Entonces, aquí está el tablero que acabamos de ver,
donde tenemos herramientas básicas que insertan un frame necesario para poder usar la funcionalidad del prototipado. El frame es como el marco, es como la parte de base, es como nuestro tapiz. Ahí puedes meter figuras geométricas, vectores, texto, comentario. Y más hacia la derecha están las funcionalidades de compartir, visualizar prototipo y presentar y Zoom, entre otras, ¿no? Bueno, de hecho, en la versión nueva, aquí, bueno, aquí también nos está presentando otras nuevas cosas como el Brush and Pens Ensembler, donde en el toolbar tú puedes trabajar en un Figma Drive y enviar herramientas y propiedades para hacer unos diseños mucho más prolijos, ¿verdad? Cuando el chart en la barra anterior, fíjense que estaba por este lado y bueno, aquí lo que hicimos fue en la parte hacia la derecha, lo que hicimos es este pedacito que está aquí, que es este chart de compartir el, el proyecto. Y nótese que aquí tienen frames que son para, como unos templates, para emular dispositivos telefónicos, tablets, desktop o teléfonos incluso. Digamos, aquí ya les da la ayuda de los marcos referenciales a nivel de tamaño para la definición de esos frames. Entonces, en este lado tenemos la herramienta del movimiento, que la vimos por aquí, ¿verdad? Fíjense que aquí la tenían. Tenemos la herramienta de movimiento que permite desplazarnos por el tablero de final con libertad y seleccionar los elementos existentes. La herramienta de frame que constituye ese espacio de trabajo donde se crea la interfaz. Son esenciales para crear los prototipos. Una vez seleccionado en la barra derecha, pueden modificarse los aspectos intrínsecos de esto, es decir, se lo seleccionas, le cambias los bordes, le cambias los tamaños, le cambias varias características que la vamos a ver dentro del menú cuando hagamos nuestro ejercicio del día de hoy. Tiene formas que permiten incorporar figuras geométricas, líneas rectas, imágenes, otros proyectos. Y aquí cuando lo vemos subducción, si se van acá, nótese que tienen líneas, flechas, eclipses, polígonos, estrellas, o incluso pueden incorporar imágenes y videos desde su computador, ¿ok? Imágenes externas. Herramientas de dibujo que permiten incorporar trazos vectoriales y usar lápiz, trazos a mano, muy parecido a lo que podrían tener en un Paint. Y fíjense que aquí tienen entonces esta barra para pen, brush, pencil, si quieren una línea más fina, si quieren algo tipo marcador, si lo que quieren es un tipo, what to say, brush, brochita, ¿verdad? Entonces, aquí tienen esto ya más especificado a nivel de las herramientas, igual que a nivel de frame, tienen esta parte de secciones. El texto que permite incorporar texto al proyecto, también por supuesto, el texto nos va a permitir cuando lo incluyamos definir características como la tipografía, el color, la fuente, el tamaño. Formas que permiten incorporar figuras geométricas, esto lo habíamos leído, herramientas de dibujo ya lo habíamos leído, los textos ya lo habíamos leído, y comentarios. Los comentarios permiten incluir comentarios sobre un elemento del proyecto. Cuando ustedes comparten, esto funciona tipo una red social también donde van a poder ver una imagen y acá abajo van a tener un botoncito que les va tal cual como el estándar, porque hay iconos que son estándares y por eso nos familiarizan, que también es importante considerarlo cuando nosotros estemos en nuestra fase de diseño, utilizar, a veces no hay que inventar la rueda, de hecho hay estándares para el diseño de desarrollos, incluso no solo hay estándares para el diseño, hay guidelines normativas para el desarrollo en las diversas plataformas. Si nos vamos a la parte mobile, por ejemplo, los iconos de Android tienen unas características versus los iconos de cuando desarrollamos en plataformas iPhone Apple para iPhone. Entonces, en ese sentido, vamos a poder tener esa interacción con esos comentarios y utilizando este icono que en general, así como el Figma lo tiene para comentarios, muchas aplicaciones lo tienen como comentarios y nosotros deberíamos también considerar su iconografía para nuestro diseño, ¿no? Es para que noten cómo Figma también tuvo que haber pasado por un análisis a nivel de la interfaz, ¿no? Entonces,
Compartir y representar y presentar respectivamente. El botón comparte permite conceder acceso a otros usuarios, tanto mandando el URL como generando PDF, como presentando en línea, como si fuera un stack de un producto web. Vamos a poder hacer, después que tenemos el prototipo montado, un tipo PowerPoint que haces la presentación. Igual, funciona dentro de lo que es el Figma, compartiendo su proyecto después que lo definen y después que lo diseñan, lo pueden presentar, pueden ir interactuando con los comentarios y lo pueden compartir de diferentes formas. De hecho, el laboratorio lo que pide es que generen el PDF y eso lo monten dentro de el aula virtual. Claro, en una presentación y a nivel del URL, cuando ustedes comparten, el objetivo es aprovechar otro tipo de cosas como lo es la opción de navegar, porque el Figma te va a permitir, aunque son páginas estáticas que muestran el diseño, te va a permitir que, como algo por esto, si por ejemplo yo en la presentación digo, tengo un botón que este botoncito, tipo, también lo hace cuando desarrollamos, cuando hacemos presentaciones en PowerPoint, que con un botón nos podemos ir a una lámina en particular, lo mismo nos va a hacer el Figma. Nosotros podemos tener un URL que diga crear usuario y eso nos manda a la pantalla que definimos con el prototipo para donde están los campos vacíos y el otro, actualizar usuario, nos mande a una pantalla donde tenemos un listado de usuarios existentes. Digamos, eso va a depender del diseño. Estoy dando un ejemplo un poco caído de los pelos, pero la idea es que nos pueda dar esa interactividad adicional a mostrarnos el diseño, la navegación. Las barras laterales, que cuando lo tengamos montado lo vamos a ver, vamos a tener un árbol que nos va a mostrar todos los objetos que estamos creando dentro de nuestra pantalla. La barra nos permite visualizar los elementos existentes dentro del proyecto y logrando encapsular y extraer flujos de navegación para lograr un mayor orden en el proyecto. Las pestañas de Access despliegan los componentes creados y son representados de formas jerárquicas y anidadas. Entonces, más o menos así se ve. En el ejercicio lo vamos a poder visualizar. Y las barras laterales, no lo hago acá porque, a ver, aquí todavía no tenemos un frame creado, ¿verdad? Entonces, para poder hacerlo, vamos a poder crear un texto, por ejemplo, un texto normal, y fíjense aquí. Entonces, aquí ya nosotros podemos insertar cositas, aquí en comentarios, podemos insertar o agarrar un cuadro y fíjense que aquí en el hacer deberíamos entonces ya poder ver este objeto que tenemos allí. ¿Ok? Aquí sigue dándome los tips de cómo vamos a cambiar las propiedades de ese objeto. Yo les hablaba de los colores y fíjense que aquí el primer cuadrito que hacemos lo tenemos acá y aparecen las características en este lado, ¿cierto? Entonces, aquí además podemos darle un título al proyecto, que como lo vemos acá. Y vamos entonces a continuar con el esquema del laboratorio para que vean que al final vamos a encontrarnos con todos estos componentes que se están describiendo de manera teórica previamente. Tenemos entonces esto que está acá, el layer, ¿no? Que aquí lo vemos por acá a nivel de nuestro, vamos a ver aquí nuestro marco, nuestro objeto y luego en el momento aquí vamos a poder ver el layer, vamos a seguir la secuencia. La pestaña del diseño presenta aspectos de propiedades, elementos existentes del proyecto, tales como el tamaño, color, fuente, tipografía. También presenta una opción de exportar, lo cual permite descargar elementos seleccionados. En caso de querer descargar elementos que no sean todo el frame, es necesario crear un grupo o componente para que se descargue de manera total. Ejemplo, supongamos que se ha seleccionado un botón conformado por un rectángulo y un cuadro en el texto. Si esto no ha sido agrupado, o transformado a componente. Al descargarse, generar el archivo zip que contiene dos imágenes, una serie de recuadros y otro sería el texto. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí en el laboratorio, tenemos, bueno, lo que acabamos de ver acá, que es esto que está por aquí. Y si tenemos más elementos, que es lo que nos están comentando en el laboratorio, si tenemos, por ejemplo, un texto, podemos agarrar y fíjense que este también tiene sus propias características y en algún momento vamos a poder utilizar, si agrupamos, hacer la exportación de esto.
creando una maqueta. Entonces aquí sí, aquí vamos al punto de que queremos crear una maqueta. En este punto del laboratorio se creará un primer prototipo, el cual consistirá en crear la pantalla mostrada a continuación y configurar su navegabilidad al hacer clic en la primera car para luego salte a la pantalla a la derecha. Entonces, la idea sería que yo haga clic aquí y me lleve a esto, ¿verdad? Entonces, esta sería la página principal donde tenemos un header y luego vamos a mi primer prototipo. Esta es la tarea de hoy, digamos, la actividad en clase, 9:51. Vamos a ir leyendo las instrucciones, vamos a incorporar un nuevo frame en el proyecto haciendo clic en el botón de frame ubicado en la barra superior de la pantalla. Vamos a utilizar IMAT 128020. Fíjense que esto ya me va a dar el tamaño en la barra lateral, lo vimos aquí, ¿no? Que nos va a dar cuando estamos en el frame como tal, para crear un nuevo frame, nos da eh, nos daba la lista de opciones, ¿verdad? Si estoy parada aquí, fíjense que cuando está en azulito es porque estoy seleccionando ese botón, me pone el banner hacia el lado derecho para hacer esa selección. Entonces es lo que van a hacer, van a buscar IMAP 1280 por 720, una pantalla estándar. Otros tamaños como dispositivos móviles pueden seleccionarse, sin embargo en el laboratorio se usará el tamaño mencionado anteriormente. Se procede a crear un header, eso significa crear un cuadro en el frame creado y alargar al mismo tiempo, ocupando todo el espacio del frame hacia al lado derecho, ir al panel derecho. Aquí está el paso a paso. Vamos a obtener un color para el recuadro, en la opción de fill para escoger un color personalizado, hacer clic en el icono de más en caso de querer un color por defecto, hacer clic en los cuatro puntos que forman el recuadro para desplegar la lista. Entonces, aquí tenemos el efecto sombra, que es importante porque nos va a permitir la parte visual de el fondo, ¿no? De que se vea el fondo dentro del diseño que estamos haciendo. Entonces, también aquí en el laboratorio nos vamos a ir familiarizando con características y cómo podemos usarla, el efecto sombra. Vamos a incorporar un header que, como se ve en la figura 7, dos partes de NAP, aquí dos partes de tres fichitas, y vamos a tener un header y un footer, que en la mayoría o en las estructuras de desarrollo web y en su proyecto deberían considerar que tenemos un header y un footer, eso siempre es como el estándar a nivel estructural de una pantalla, ¿verdad? Entonces, como el mismo Figma tiene aquí una barra de tareas, tiene elementos a la izquierda, a la derecha y un footer. Depende de la funcionalidad, es más o menos una estructura, una maquetación que es conocida y es natural dentro de los proyectos. Luego de que tengan el header y las zonas de navegación, en el caso del botón que contiene la tercera etiqueta NAP, ir al botón de figura y volver a seleccionar el rectángulo, definir el color, enviar hacia atrás, acorde a la necesidad, hacer clic derecho y seleccionar la opción que requería, que es enviar hacia atrás, que es, en ese caso, send to back, ¿no? Controles de profundidad de elementos. Entonces ustedes van a poder tener elementos que sobreponen, así como lo vimos en los CSS de HTML y HTML, donde pueden que un HTML se monte sobre otro texto. Bueno, aquí también a nivel del diseño están las mismas instrucciones. Enviar hacia atrás, enviar hacia adelante, que son instrucciones que además son estándares cuando trabajamos con otras herramientas como para ayudarnos a hacer diseños asociados a hacer mapas de ideas o el mismo PowerPoint, que lo pongo de ejemplo varias veces porque es como elemento o una galería o cuando utilizamos un Paint. Digamos, más o menos es la misma línea de eso a nivel de los controles. Creamos componentes que vimos arriba, que es importante entender cómo se crean componentes. ¿Para qué? Para cuando vayamos a hacer exportaciones, pero también para tener un orden dentro de nuestra maqueta, pues todo esto nos va a permitir crear componentes, nos va a permitir agrupar. En este punto se podrá hacer la selección del header como un todo.
Y fíjense que aquí ya tenemos una parte donde el componente frame tiene el texto, el rectángulo y otros textos y otros rectángulos y así se ve. Bueno, aquí podríamos hacer el corte y si es su gusto, para que vayan trabajando, yo voy a hacer la magia de la televisión en algún momento y voy a abrir mi otro usuario para mostrarles el resultado, ¿no? Pero ¿se entiende hasta aquí cuál es la idea o cuál es la línea del laboratorio? ¿Alguna duda? ¿Quién está trabajando ya en línea? ¿Ya hizo su creación de su usuario? A ver, ¿quién va al mismo ritmo? Porque mucho más Yo, rápido es leer que ir haciendo, ¿no? Por supuesto. yo estoy terminando el header. Perfecto, muy bien, Luis Fernando. Bueno, ¿y los demás cómo van? Manitos arriba, ¿ok? Instrucciones arriba, arriba, ajá, por aquí veo los comentarios, no hay duda, ya trabajando en el Figma, ya entonces están montados. Este espacio es para que lo aprovechemos en la práctica. Lo ideal es que ustedes lo vayan haciendo en línea conmigo. ¿Verdad? Todo bien por acá, dice Javier, listo. Y al final, el resultado de esto nos va a llevar a la experiencia para la tarea que es en casa, que es el reto 2. Ya luego que ya ustedes tienen el componente, que como vimos también le pueden cambiar el nombre al proyecto, le pueden cambiar el nombre al componente, van a continuar con la creación del componente y fíjense que este es un laboratorio bien práctico donde aquí vamos a repetir el proceso para el botón de la figura y a la derecha añadir la sombra y la opción del efecto. Aquí está este efecto que nos va a permitir un corner radius que al final en el diseño en la imagen nos va a permitir ver este borde que tenemos aquí, que también lo vimos cómo se hace en la primera fase de la materia a través del CSS. Podemos hacer bordes de imágenes. Bueno, un borde curvo, esto también nos lo permite el Figma a nivel del diseño, utilizando esta opción del corner radius y que le vamos a poner 10. Entonces, hacemos eso a nivel del Figma. Procedemos a incorporar el texto laboratorio acá. Al lado izquierdo está la opción de rotación, la cual nos permite configurar el ángulo del elemento. Luego agregar una imagen de CAR creado. Fíjense que ya teníamos una imagen. Pueden ustedes seleccionar la que ustedes tengan en su máquina y luego transformar a componente para triplicar y crear la fila. Entonces, ¿cómo funciona esto? Control C, copiamos, copiar y pegar, copiar y pegar. Lista del CAR de frames dentro de su frame uno y con este hemos creado la primera página. Entonces, el ejercicio es crear la pantalla faltante, luego proceder a realizar la navegación dentro de la misma junto a tu preparador y aquí los tips que pueden considerar. Pueden usar los componentes ya creados. En la primera página no creamos un footer, así que corresponderá actualizar la página uno y posteriormente crear la página uno posterior a crear la página, aquí es la página 2, sorry. Para el caso del banner, donde es necesario opacar la imagen, crear un rectángulo que se posicione encima de la imagen y disminuir la transparencia. Entonces, fíjense que tienen estas herramientas dentro del Figma que nos permite cambiar de color y la transparencia a nivel de una barra. Firma soporta crear degradado de colores para esto seleccionar más de un color en el campo Fit Story y se creará Stroker y se creará un campo adicional que creará un degradé de los colores y formar el color el color cambia lineal radial. Entonces aquí está este control de degrado del elemento donde aquí van a seleccionar el fill y luego ya configurar la navegabilidad, que era lo que les decía al inicio dentro de la explicación general, donde este frame, al darle clic en alguna sección, puede irse a este otro frame. ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso? A través de, vamos a configurar la navegación con el frame a través de hacer clic en la flecha que conecta los elementos, es decir, la conexión, y eso se hace en un banner al lado derecho, donde le dices que la acción de long click a ese vas a navegar al frame 2. Entonces, por eso es importante tener claridad en cuál es el nombre o tener nombres mnemónicos cuando es un proyecto muy grande. Aquí podríamos tener, por ejemplo, página de usuario, creación de usuario, actualización de usuario, que es la idea que ustedes tengan sus feedback con lenguaje mnemónico. ¿Para qué? Para que cuando hagan este tipo de iteraciones sea más sencillo configurar esa navegación.
Navegar, cuando hago clic en esta tarjeta del frame 1 es donde estoy al frame 2. Conexión entre frame y menú de interacción. Eso lo van a hacer dentro de su práctica. Luego de esta manera pueden configurar acciones de interacción en click, en tap, en drag, drop, etcétera, para lograr conectividad. En botones, ¿no? Mucho, se usa mucho para botones cuando quiero irme a una página o en menús laterales a nivel de definición. Todo eso nos da la utilidad de este producto, de este URL Figma o de cualquier otra herramienta, porque al final la naturaleza, el espíritu de todas las herramientas de diseño, de prototipo o de wireframe, aunque las de este caso prototipos son un poquito más finas, te permite ver un poco más colores, ver un poco más de tipo de letra, mientras que hay otras herramientas un poco más crudas, digamos que la salida va a ser un poco más cruda. De hecho, por aquí en diseño, el Balsami es una herramienta que nos permite hacer también prototipados, pero es un poco más como cuadritos y líneas y rayas que esta que es un poco más sofisticada a nivel del producto final. Entonces, ejecutamos y compartimos el prototipo. Ya habíamos visto que ya si tenemos el prototipo de esto, hacemos la conexión entre framework y el menú de iteración. Podemos compartir a través del botón Share, donde fíjense que aquí ustedes podrían compartir directamente a mi persona a través de mi correo, que lo tienen por allí en el aula virtual y en el Git, ya lo conocen, o cómo lo vamos a hacer en este caso a través de el aula virtual generando un PDF. Voy a hacer un break entonces para que ustedes sigan trabajando en esto. Vamos a dar media hora para trabajarlo mientras hago el break de la grabación. Abro la magia de la televisión, abro el proyecto donde yo ya tengo montado este prototipo del ejercicio del día de hoy. Conversamos un poquito sobre cómo les fue, cuáles fueron las dudas, si hay alguna duda del uso de la herramienta, para luego volver a explicar, aunque lo dije al inicio de la clase, el objetivo del proyecto, que es en base a lo que vamos a aprender hoy de Figma o en la práctica que están haciendo, crear los wireframes de móvil y desktop del proyecto, que en este caso no es trivia. Aquí también tengo dos detalles por mejorar en este laboratorio. Número uno, que la iteración es de la página uno a la página 2. Y número 2, en este ciclo, lo que pasa es que ATI uno se mueve en dos proyectos. En el caso de DAM es proyecto libre, en el caso de ATI 2 es proyecto libre, en el caso de ATI uno vamos entre dos proyectos, uno que es Trivia y otro que es lo que están trabajando, que es el proyecto de red social. Entonces, es eso, armar el Figma para eso, basado en los requisitos, por supuesto. Ustedes tienen una serie de requisitos que crearon en el backlog, que son la parte gráfica, de hecho, incluso podrían nomenclar sus páginas de Figma utilizando UC1, UC2, para ser consistentes con lo que ya definieron de requisitos, pero lo vemos entonces al cierre en cuanto a las dudas que tengamos acá. ¿Ok? Ya con esto estamos cerrando la clase, pero vamos a hacer el paréntesis para que ustedes trabajen y yo mostrarles resultado final y cualquier duda que quede después de estos 30 minutos y aclaraciones sobre el ejercicio.